Feliz día de reposo a todos. Junio 19. Esdras. Esdras, sacerdote y escriba. Como 70 años después que regresó la primer compañía de desterrados, bajo la dirección de Zorobabel y Josué, Artajerjes Longimano subió al trono de Medo-Persia. El nombre de este rey está relacionado con la historia sagrada por una serie de providencias notables. ¿Cuáles? Las veremos aquí enseguida. Fue entonces, durante su reinado, cuando vivieron e hicieron su obra Esdras y Nehemías. Él fue quien en el año del decreto completo, este es el único legítimo decreto completo, año 457 antes de Cristo, promulgó el tercer y último decreto para la restauración de toda la teocracia de Jerusalén. Durante su reinado se produjo el regreso de una compañía de judíos bajo la dirección de Esdras. Fue terminada entonces por Nehemías, Esdras y Nehemías y sus colaboradores, la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Se reorganizaron también, no solo los muros, los servicios del templo. También hubieron grandes reformas. También fueron instituidas por Esdras y Nehemías. El tema de esta noche. Durante su largo reinado, demostró entonces con frecuencia que favorecía a Israel. ¿Quién? Artajerjes Longimano. ¿Cuándo? Año 457 antes de Cristo. Los favorecía en sus aparecidas, llegadas y decretos firmados y apoyo a los judíos. Entonces, Esdras y Nehemías reconocían hombres designados, asignaban a personas suscitados por Dios para hacer una obra especial. ¿Qué estamos hablando? Estamos continuando con esta hilación profética, pero también histórica del Antiguo Testamento. Si alguien aquí es primera vez que entra, puede regresar a todos los videos. Desde hace un mes he estado enseñando esta cadena que empieza con la apostasía después del tiempo de Salomón. Lo experimentado por Esdras, mientras él vivía entre los judíos que permanecieron en Babilonia, era tan singular que atrajo la atención favorable del rey Artajerjes, con quien él había hablado libremente acerca del poder de Dios del cielo y del propósito divino de hacer volver a los judíos a Jerusalén. Ahora, el primer decreto, detengámonos. Una pregunta así. Voy a leer su pregunta. Muy bien. Su pregunta no es el tema que estoy tocando, pero voy a contestarla. Aquí dice, ¿qué pasa si Dios elimina al diablo? Resumen de un tema completo que he predicado a congregación en el pasado, hermano. Dios sí va a eliminar a Satanás por completo. Esto será después de la venida segunda de Cristo en poder y gloria. Sí, no le va a quedar ni raíz ni rama. Va a quedar como ceniza en el suelo. Esa es la respuesta. La razón por la cual Dios no eliminó a Lucifer al instante cuando se reveló Lucifer en el cielo era para que todo el universo y todos los ángeles y todos los otros seres creados vieran cómo se desarrollaba lo que Lucifer planteaba, su rebeldía de que la ley de los 10 mandamientos de Dios no eran justas, que eran muy estrictas. Entonces, la única forma para ver
qué en realidad hay dentro del corazón de cualquier persona es dándole tiempo para que su carácter se desarrolle y en verdad vean los frutos de la persona. Dios hizo esto mismo con Lucifer. Él no le eliminó al instante, pues entonces todos iban a servirle a Dios, al Creador, por miedo. Esa es la respuesta, pero te he dado un síntesis de tu pregunta. Creo que alguien aquí hizo otra pregunta, aunque no es del tema, pero la puedo contestar. Voy a verlo, un segundo. No veo más preguntas. Muy bien, sigamos con este tema que hemos llevado una hilación desde hace un mes. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Se familiarizó además Esdras con los escritos de los magos, astrólogos, sabios del reino persa, pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Voy a leer tu otra pregunta, voy a detener el programa. Entonces quiere decir que no estamos atados a los 10 mandamientos. Muy bien. Es otro tema y me encantaría que este fuera el tema de hoy. De acuerdo a la Biblia, hermano Abel, de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a una religión, ni a una iglesia, ni a mí, no. No estamos atados a nada. Esa es la respuesta. Tú puedes hacer lo que quieras. Puedes vivir de cualquier forma. Esa es la respuesta. Pero sobre toda obra, dice la palabra de Dios, nos traerá a juicio Dios. Y Santiago dice que seremos juzgados de acuerdo a la ley de la libertad. Esa ley de los 10 mandamientos es un espejo. Me dice de que yo hice un mal a un hermano. Esos son los mandamientos del 5 al 10. Cuando el Espíritu Santo me muestra mi pecado, que yo hice injusticia contra alguien más, entonces el Espíritu Santo me hace ir a Cristo para pedir perdón y Cristo me cubre con su gracia. Los 10 mandamientos nos ayudan, nos muestran nuestro pecado. El apóstol Pablo dice, pues yo no conociera el pecado si no fuera por la ley. He contestado tu pregunta, he sido breve. Voy a seguir con el tema diferente que estoy desarrollando en secuencia, en hilación, por un mes. Entonces, si alguien tiene otra pregunta, hágala y se la contesto, pero voy a seguir con este tema. Nacido entonces Esdras en el tiempo de Nehemías, entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Había familiarizado él en Persia con los escritos de los magos, astrólogos, sabios del reino, pero él no estaba satisfecho por su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios, deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad de Dios, de manera que había aplicado en su corazón la búsqueda de la ley de Yahweh y su práctica. Y esto lo confirma usted en Esdras capítulo 7, versículo 10. Esto entonces le indujo a estudiar diligentemente la historia del pueblo de Israel y Judá. Alguien aquí hizo una pregunta. ¿Qué carajo saben de justicia? Y no repito esa otra palabra. Muy bien, querido hermano, usuario, yo respeto tu opinión y lo que acabas de decir del Espíritu Santo también te es perdonado. También. Por la sangre de Cristo te es perdonado lo que dijiste del Espíritu Santo. Pero debes considerar darle una oportunidad al Dios de los milagros, a tu Creador. Él no te forza, Él te invita. Él está en la puerta de tu corazón, Apocalipsis 3:20, y te llama. Si tú escuchas su voz, el Espíritu Santo es el que te habla. Él te invita a morar dentro de ti. Su salvación y su agua de vida es gratis. Muy bien, voy a continuar con esta historia, esta hilación, con esta meditación. Muy bien. Deseaba entonces Esdras tener sabiduría para cumplir la voluntad divina.
de manera que había aplicado su corazón a la búsqueda de la ley de Yahweh y su práctica. Esto usted lo confirma en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Esto entonces le indujo a estudiar diligentemente la historia de la apostasía de Judá e Israel. Le hizo ver más en profundidad los libros y la historia por medio de los profetas, según estaba registrada en los escritos, tales como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. Escudriñó entonces los libros históricos y poéticos de la Biblia. Los poéticos pueden considerarse como salmos, cantar de los cantares, para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y entonces su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Hemos comenzado esta tarde notando el hecho de que ahora, bajo Artajerjes Longimano, el persa, en el año 457 a.C., él da el decreto completo. Si alguien va a tomar un punto de partida profético, que aunque este no es el tema, debe ser de este año 457 a.C., basado en este decreto de Artajerjes Longimano, pues es el decreto que incluía restauración de la ley del rey, restauración de todo lo que era el sacerdocio levita, el santuario, los muros de la ciudad, restauración y de la ley judicial, ejecutiva, legislativa y la pena de muerte. Quiero leer tu comentario, mismo usuario, no te distraigas. Oh, muy bien, gracias, gracias. Así haré como tú me lo pides. Claro que sí, mi querido hermano y amigo. Muy bien, voy a seguir todo esto que yo estoy repasando y enseñando, queridos amigos y hermanos. Está 100% basado solamente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Si tú eres primera vez que entras, debes saber que tengo un mes explicando lo que está atrás de este momento. Hubo apostasía, hubo rebeldía ante Dios, después que Dios los bendecía, y ahora llegó la destrucción. Dios les dio su gracia por cientos de años, y ahora llegó la espada, el hambre, la sangre. Ahora, después de servir 70 años en Persia, que era Babilonia, ahora ellos se dan cuenta de que su apostasía los había llevado a la ruina. Esdras empieza a ver con más cuidado los libros de los profetas. ¿Por qué? Entonces él escudriñó los libros históricos para aprender por qué había permitido el Señor estas cosas. Esdras entonces meditó en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo que fue hecha la promesa a Abraham. ¿Sabe una cosa, amigo y hermano? Todas las promesas en la Biblia, escuche, todas son condicionales. Si usted se cree lo que le enseñan en las iglesias hoy en día, de que lo que Dios prometió es para ti, no importa cómo vivas, puedes creerlo, pero vas a caer en una trampa del conformismo, el engaño y una trampa satánica. Todas las promesas del Antiguo y Nuevo Testamento son condicionales. Dios sí las cumple si tú te mantienes fiel al pacto. Hoy en el día presente, ese pacto es Jesucristo y sus enseñanzas, pues Jesucristo encarnó en él los 10 mandamientos. Esdras emitió entonces en forma especial en lo experimentado por Israel desde el tiempo en que fue hecha la promesa a Abraham. Estudió las instrucciones dadas en el monte Sinaí y durante el largo plazo de las peregrinaciones por el desierto, a medida que aprendía cada vez más acerca de cómo Dios había obrado con sus hijos y comprendía mejor el carácter sagrado de la ley dada en el Sinaí. Esa ley dada en el Sinaí no fue la ley del Torá. Esa ley dada en el Sinaí no fue la ley que ya está anulada, la ley de Moisés. No fue la ley de las sombras. No fue la ley ceremonial. Esa es otra. Esa era temporal. Esa era una sombra.
La ley dada en el monte Sinaí fue la ley que el mismo Creador escribió con su dedo y dictó al pueblo. Las 10 letras, la ley de los 10 mandamientos, que es diferente a lo que hoy el mundo le llama Torá, las 613 leyes, lo cual es totalmente erróneo. Y resolvió entonces Esdras dominar los anales de la historia sagrada con el fin de utilizar este conocimiento para beneficiar e ilustrar a su pueblo. Esdras entonces procuró en su corazón para la obra que seguía y creía y le aguardaba. Buscaba fervientemente a Dios a fin de ser sabio, maestro en Israel. Y mientras aprendía a someter su espíritu, su voluntad al dominio, se fueron incorporando a su vida, a los principios, a la santificación verdadera que en años pasados ejercieron una influencia modeladora, no solo en los jóvenes que procuraban la instrucción. ¿Se acuerda de Daniel y los jóvenes? No solamente en ellos se reflejó la obediencia, sino también en todos los que estaban asociados con Esdras y los que querían buscar al Señor de todo corazón. Dios escogió a Esdras, para que fuese instrumento del bien para Israel y para que pudiese honrar el sacerdocio, cuya gloria había quedado muy eclipsada durante el cautiverio. Esdras entonces desarrolló él mismo en un hombre de conocimientos extraordinarios y llegó a ser escriba diligente en la ley de Moisés. Noten que esto fue antes de la encarnación de Cristo. La ley de Moisés era importante antes de la cruz. En la cruz, Cristo clavó la ley de Moisés. Ahora, la ley de los 10 mandamientos no es la ley de Moisés, pero este es otro tema. Estas cualidades hicieron de él un hombre eminente en el reino persa. Llegó entonces Esdras a ser un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos le rodeaban. Durante los años restantes de su vida de Esdras, tanto mientras él estaba cerca de la corte del rey persa como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que él comunicaba las otras verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo que él desarrollaba. ¿Sabes una cosa, amiga, hermana, amigo? Si tú quieres buscar hacer la voluntad de Dios, puedes empezar hoy mismo. Ministra tu casa, ve por la oveja perdida. Y si todos están en el camino del Señor, gloria a Dios. Pero entonces ahora ve con tus vecinos, ve con el que te necesita, léele la palabra de Dios, ora con ellos. Y tú entonces encontrarás la voluntad que Dios tiene para tu vida. De igual manera, ve con el necesitado, ve con los que están en una cama, ve con los que no pueden ir con una corbata y oliendo a perfume y con un vestido costoso a la iglesia porque tienen una enfermedad terminal o están en silla de ruedas. Ve con ellos, haz tu servicio con ellos y tú verás cómo Dios te encuentra. Ese es el círculo que Dios usa. Es allí donde el Espíritu Santo está. ¿Tú quieres buscar hacer la voluntad de Dios? Aléjate de ese lugar cómodo, monótono, que te habla de un club social, que te habla de lo mismo, que te insta a permanecer en un estado laudicense, tibio, pues ese estado será vomitado. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Te has preguntado cuál es el plan de Dios para tu vida? Aléjate de cualquier sistema religioso establecido laudicense. Ve y haz la obra de Dios, donde el menesteroso, el anciano, el drogadicto te necesita, donde necesita que Dios fluya sobre ti para que entonces tu hermano y hermana reciban la gloria del Espíritu Santo. Esdras estaba haciendo lo mismo. Él quería buscar a Dios. Él quería hacer lo correcto. Los esfuerzos entonces de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron carácter permanente para la obra esmerada, a la cual dedicó su vida entera, para entonces preservar y multiplicar
los escritos sagrados. Eustolia Solano, bienvenida. Estoy aquí para servirle. Si llegara a tener una pregunta, hágala. Recogió entonces Esdras todas las copias de la ley que pudo encontrar y las hizo transcribir y distribuir. La palabra pura, así multiplicada y puesta en las manos de mucha gente, le comunicó un conocimiento de valor inestimable. ¿Qué hizo Esdras? Hizo copias del rollo mosaico de la ley que Dios le dio a Moisés y que Moisés dio al pueblo. Hizo copias. Antes de la encarnación de Cristo, todo este rollo mosaico que incluía leyes que se derivan de los 10 mandamientos y que también incluía leyes rituales eliminadas por la cruz en Cristo, leyes ceremoniales, leyes sacerdotales, que eran la sombra, que de acuerdo a Colosenses 2, 14 al 16, fueron clavadas en la cruz, no los 10 mandamientos, sino la ley, que en este caso, 457 años antes de Cristo, Esdras mandó reproducir para que se pudiera establecer y restablecer el rito de la sombra, el cual era el tabernáculo, el cual era los compartimientos del santuario y también todo lo que tenía que ver con los ritos y sacerdocios levitas que incluían el cordero literal, el sacrificio del cordero literal, del animalito humilde, el cual vendría a ser disminuido. Sombra terminaría con el cuerpo cuando Cristo vino y dio su vida en la cruz. La fe entonces que tenía Esdras de que Dios haría una obra poderosa en favor de su pueblo, le indujo a hablar Artajerjes. ¿Quién era Artajerjes? Era Artajerjes Longuimano. Ayer hablé de Jerjes, aquí en el video y en el vivo que puse. No era Jerjes en el del tiempo de Esther, no. Este era Artajerjes Longuimano. Y Artajerjes el persa dio el decreto completo, el único de los 3, del que se debe tomar el punto de partida para las profecías de Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 8. Este decreto se dio en el año 457 antes de Cristo. Fue el decreto completo. Entonces, cuando Esdras declaró perfecta confianza en el Dios de Israel como el que podía proteger y cuidar a su pueblo, el rey se quedó profundamente impresionado. Artajerjes Longuimano comprendía perfectamente que los israelitas regresaban a Jerusalén para poder servir a Jehová. Y sin embargo, era tan grande la confianza que tenía el rey en la integridad de Esdras que le manifestó un favor señalado. Le concedió lo que Esdras pedía y le otorgó ricos donativos para el servicio del templo. Hizo entonces de él un representante del imperio persa y le confirmó extensos poderes para la ejecución de los propósitos que había en su corazón. El decreto de Artajerjes Longuimano para la restauración y edificación de Jerusalén, el tercer promulgado decreto desde que terminara el cautiverio de 70 años. Era entonces notable por las expresiones que contiene acerca del Dios del cielo, este decreto, por su reconocimiento de lo que Artajerjes Longuimano había realizado. Ahora Esdras, por la generosidad de las concesiones hechas al pueblo remanente de Israel y Judá. Artajerjes ahora se refiere a Esdras como sacerdote escriba. Así habla en el decreto Artajerjes Longuimano y dice lo siguiente, esto usted lo encuentra en Esdras 7. Esta es una copia del decreto completo. Esdras, sacerdote escriba, con las palabras mandadas de Jehová y de su estatuto a Israel, escriba perfecto de la ley de Dios, del cielo, juntamente con sus consejeros, el rey hizo ofrendas literales al Dios de Israel,
cuya morada está en Jerusalén, y proveyó además lo suficiente para sufragar muchos e ingentes gastos al ordenar que fuesen pagados de la casa de los tesoros del rey. Esto usted lo encuentra en los versículos 11, 12, 15 y 20. Artajerjes Longimano entonces declaró a Esdras de parte del rey y de sus 7 consultores: eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios, que está en tu mano. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Pues ahora ha de ser su ira contra el reino de sus hijos, preguntó Artajerjes. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos que recordar dónde estamos en este punto de la historia, qué había pasado anteriormente. Judá gozaba del punto clímax de la época y la era de Salomón, después que había construido el primer templo, y Israel había gozado de su más máxima era de paz, de prosperidad, de riqueza, pero después vino la apostasía. Después Dios usa a Ciro, le llama su pastor. Después Dios usa a Nabucodonosor, le llama su siervo, y va y destruye a Judá. Los lleva 70 años a Babilonia. Después Babilonia se convierte en Medo-Persia, Daniel 5:31. Y entonces estamos aquí, bajo otro de los reyes persas, Artajerjes Longimano, da un tercer decreto completo para que regresen a reedificar. Y este decreto es el válido, el que se puede usar para tomar puntos de partida. Quiero leer tu comentario, querido hermano y amigo Álvaro. Que la paz de Dios sea contigo y la bendición del Altísimo guarde tu entrada y tu salida. Leo tu pregunta. ¿Tú dónde estudiaste? ¿Y cuántos años tuviste? Muy bien, yo leo tu pregunta. Querido hermano Álvaro, antes de que tú sepas lo que hay en mi corazón acerca de tu pregunta, lo que yo hago, sí, en el pasado he servido múltiples iglesias, sí, por años he servido múltiples iglesias, pero Dios me ha mostrado por medio de su palabra y la necesidad que existe en el mundo por ya un buen tiempo de que eso que tú llamas, querido hermano Álvaro, yo lo uso en primer lugar sin fines de lucro. Yo no le pido ni le exijo nunca a nadie dinero. Yo no le pido ni le exijo a nadie diezmo, tampoco ofrendas. Eso es lo primero que tú me gustaría que sepas. Lo segundo que me gustaría que sepas es de que este llamado que tengo viene porque el Espíritu Santo te lo puede revelar, abriendo su palabra. Y sí, estudié, claro que sí, pero lo que hace a una persona apta no es su estudio, es el llamado verdadero con la unción del Espíritu Santo. Yo estoy en un progreso. Yo no he llegado al cumplimiento ni al hombre perfecto, no, para nada. Yo estoy en la misma página que tú, hermano Álvaro. La única razón por la cual yo sirvo no es para enriquecerme ni para ejercer autoridad sobre nadie. Yo sirvo en la actualidad aproximadamente 7 iglesias con personas que no tienen dinero. Yo no tomo su dinero. Más bien yo les doy lo que tengo, incluyendo las alabanzas al Altísimo, los estudios bíblicos. Les he provisto el bautismo, les he provisto la unción. La mayoría de ellos están inválidos, en sillas de ruedas, en camas. Entonces, lo que yo hago, querido hermano Álvaro, tiene solamente como el centro a Jesucristo, exaltarlo, porque en verdad Él dijo, la mies es mucha, pero los obreros son pocos.
La verdadera obra no está dentro de una iglesia donde todos van oliendo a perfume, viéndose muy bien con una careta. No, esa no es la verdadera obra. La verdadera obra es en la que sirvo al menesteroso, al drogadicto, en las calles, es en los hospitales. Esto lo hago cada semana. Pero esto no me salva, Álvaro. Ninguna obra me salva. No. Esto me refuerza, me ayuda a mi vida espiritual. Es en los hospitales, en los funerales, en las familias que no encuentran consuelo. Es en las personas que tienen 3 meses para vivir, 2 semanas para vivir. Y entonces tengo que ir a su ayuda. Y entonces tengo que recordarle las promesas que el Señor dejó. Espero que te haya contestado tu pregunta, querido hermano Álvaro. Si tú mantienes tu corazón abierto al Señor, si lo sigues manteniendo abierto y le pides con toda sinceridad, Él te hará apto, Él te mostrará el camino para seguir, Él te hará cumplir su voluntad de acuerdo a tu misión por la cual viniste a servir en este mundo. Ponla en las manos de Dios. Él te va a enseñar. Él te va a mostrar. No lo dudes. Entonces, querido hermano Álvaro, espero yo haya contestado tu pregunta. Me he salido del tema. Quiero complacer a las personas que preguntan. Ahora, de parte del rey y de sus 7 consultores, era enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, dice Longimano. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prestamente para la casa del Dios del cielo. Entonces, al permitir a los israelitas que regresaran, Artajerjes hizo los arreglos necesarios para que los miembros del sacerdocio pudiesen reanudar, restablecer sus antiguos ritos y privilegios. Quiero que sepan algo, queridos amigos. Había una prisa por reconstruir el segundo templo. No era para engrandecer a Israel, no. Era porque en ese segundo templo iba a caminar el Mesías Jesucristo. Solamente esa era la razón. Antes de que el Mesías Jesucristo viniera y se encarnara, Dios con nosotros, iban a pasar 457 años donde iban a mostrar Israel las sombras del Mesías por medio del Cordero al mundo. Todos los que pasaban de este a este y viceversa iban a preguntar, ¿qué significa esto que estás haciendo? Ellos iban a explicarles que vendría un liberador del pecado al mundo. Ese era el Mesías, el deseado de todas las naciones. Y Ageo, el profeta menor, animó al pueblo a reconstruir y les dijo, en verdad os digo que la gloria de esta casa segunda será mayor que la que construyó Salomón. ¿Y sabe una cosa por qué? Porque allí entró el deseado de todas las naciones. Ageo 2, del 7 al 11. Sigamos, queridos amigos. También entonces ordenó que se señalase magistrados civiles para gobernar al pueblo con justicia. Note estos detalles. Usted los encuentra en Esdras capítulo 7. Este es el decreto completo y único, de acuerdo y con justicia con el código judío. Estas fueron sus instrucciones. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría de tu Dios que tienes, pon jueces, gobernantes, que gobiernen a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que tienen noticia de las leyes de tu Dios. Y al que no la tuviere, le enseñaréis. Y cualquiera que no hiciere la ley de tu Dios y la ley del rey, prestamente sea juzgado a muerte. Aquí se establece en este decreto, aparte de la restauración de los muros, el sacerdocio, la sombra, los levitas, los ritos, se restablece la ley ejecutiva, legislativa, judicial y la pena de muerte. Esdras 7 contiene el decreto único completo de los 3. Este es el único decreto que se debe usar para los puntos de partida proféticos de Daniel 8 y 9, que después hablaré. Y cualquiera que no hiciera la ley de tu Dios y la del rey, prestamente sea juzgado a muerte. Entonces, así, según la buena mano de su Dios sobre él, Esdras había persuadido al rey. ¿Quién era? Artajerjes Longimano. ¿Cuándo? 457 a.C. ¿Dónde se encuentra una copia de este decreto? Esdras capítulo 7. Le había persuadido
a que proveyese abundantemente para el regreso de todo el pueblo de Israel, así como cualquiera que quisiere que los sacerdotes y levitas en el reino Medo-Persia, versículos 9 al 13. Hago paréntesis. Recuerden que el primer decreto lo da Ciro el persa en el tiempo de Daniel, en el año 539 a.C., pero los judíos no regresan a restaurar. Ya di las razones hace un mes, ayer. Ya las he dado. Ahora, la promulgación de este decreto por Artajerjes puso de manifiesto la providencia de Dios, de manera entonces que los hijos de la dispersión era maldición, dispersión era parte de la diáspora de una cultura judía que no regresó a Judá, volvieron entonces a tener oportunidad de regresar a la tierra cuya posesión se vinculaba con las promesas hechas a la casa de Israel. Este decreto ocasionó regocijo a los que participaban con Esdras en un estudio de los propósitos de Dios, entonces concernientes a Israel y Judá. Esdras exclamó lo siguiente, versículos 27 y 28, bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey para honrar la casa de Jehová, que está en Jerusalén, e inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consultores y de todos los príncipes poderosos del rey. Ahora, seguimos. Algunos pudieron discernir este decreto poderoso que había dado a Artajerjes, Longuimano, y gozosamente aprovecharon la oportunidad de regresar. Ayer en la historia de Esther vimos que ellos sufrieron casi la aniquilación porque fueron duros de corazón. Aún Esther y su tío también fueron duros de corazón. No hicieron caso a las palabras del profeta Isaías, sal de Babilonia, y no lo hicieron. Ahora, bajo este decreto de Artajerjes Longuimano, podían regresar con protección, con dinero, con algo diferente que era restablecer la ley del rey, restablecer las leyes ejecutivas, restablecer el gabinete judicial. Entonces se congregaron para el largo viaje bajo el mando de Esdras. Dijo Esdras, júntelos junto al río que viene a Ahava y reposamos allí 3 días. Esdras 8, versículo 15. Esdras entonces había esperado que una gran multitud regresara a Jerusalén, pero se quedó chasqueado por lo reducido del número de los que habían respondido al llamamiento. Muchos que habían adquirido casas y tierras en Persia no deseaban sacrificar esos bienes, ya estaban cómodos, ya no querían regresar, amaban la comodidad, estaban perfectamente contentos en quedarse en Babilonia, en Persia, y su ejemplo resultó en un estorbo para los que sin esto habrían decidido echar su suerte con la de quienes avanzaban por la fe. Amigo y hermano, no siempre el grupo en el que tú estás va a escuchar la voz de Dios. Si tú escuchas la voz de Dios, va a llegar el momento en el que vas a tener que tomar tus decisiones. No vas a ser salvo en grupo. Cuando Esdras entonces pasó revista a la congregación, se sorprendió al no contar ninguno de los hijos de Leví, donde estaban los miembros de la tribu que había sido designada para el servicio sagrado del templo. La convocación entonces, ¿quién está por parte del Señor? Los levitas debieran haber sido los primeros en responder durante el cautiverio y después de él les habían sido concedidos muchos privilegios. Habían los levitas gozado de la mayor libertad para entender las necesidades espirituales de sus hermanos en el destierro. Si alguien es nuevo y tiene una pregunta de lo que estoy hablando, llevo una ilación por 1 mes aquí con ustedes. Ahora, se les había permitido observar libremente el sábado, el día de reposo que Dios creó en Génesis, antes que los judíos existieran, no el día de reposo ceremonial, ritual que quedó clavado en la cruz. Son diferentes. Esto lo puedo hacer en un tema en otra ocasión. Entonces, con el transcurso de los años,
después de terminar el cautiverio, las condiciones habían cambiado e incumbían muchas responsabilidades nuevas a los dirigentes de Israel. El templo segundo de Jerusalén había sido reedificado y dedicado y se necesitaban más sacerdotes para atender sus servicios. Había una apremiante necesidad de hombres de Dios para enseñar al pueblo. Y además los judíos que permanecían en Babilonia corrían el peligro de ver restringida su libertad religiosa mediante el profeta Zacarías y también por lo que habían experimentado poco antes durante los tiempos antiguos, durante los tiempos de Esther y Mardoqueo que vimos aquí ayer, unos 15 años antes de lo que les estoy explicando ahorita, bajo Jerjes. Ahorita es Artajerjes. Los judíos entonces habían sido claramente advertidos que debían regresar a su tierra. Habían llegado el momento entonces cuando les resultaba peligroso permanecer en medio de influencias paganas. En vista de las condiciones alteradas, los sacerdotes que estaban en Babilonia debieran haber discernido prestamente que en la promulgación del decreto se le dirigía una invitación especial para que volviesen a Jerusalén. Este es el tercer decreto y este era el tercer decreto completo. No le faltaba nada. El rey y sus príncipes habían hecho más que su parte para prepararles el camino de regreso. Habían provisto abundantes recursos, pero ¿dónde estaban los hombres? ¿Dónde estaban los que se llamaban los servidores de Dios? Estaban cómodos. Fallaron los hijos de Leví en un tiempo cuando la influencia de su decisión de acompañar a su hermano Esdras y Nehemías habría inducido a otros a seguir su ejemplo. Su extraña indiferencia es una triste revelación de la actitud asumida por los israelitas en Babilonia que no querían hacer el propósito de Dios. Nuevamente, Esdras se dirigió a los levitas y les mandó una urgente invitación, unirse al grupo para recalcar, recordar cuán importante era que actuaran prestamente. Envió entonces con súplica escrita a varios de sus hombres principales y hombres doctos. Estos eran judíos. Esto se encuentra en Esdras capítulo 7, versículo 28, Esdras 8, 16, mientras que los peregrinos quedaban esperando con Esdras aquellos mensajes de confianza. Se apresuraron a llevar las súplicas destinadas a atraer ministros para la casa del segundo templo. Versículo 17. Esta súplica fue escuchada. Algunos de los que habían estado vacilando decidieron finalmente que regresarían en total. Llegaron al campamento unos 40 sacerdotes y también 220 de los netineos, hombres en quienes Esdras podía confiar como sabios ministros y buenos maestros. Todos estaban ahora listos para emprender la marcha. Les esperaba un viaje que duraría varios meses. Los hombres llevaban consigo esposas, hijos, así como posesiones de la misma forma, además de un gran tesoro para el templo y su servicio. Esdras sabía que el camino los acecharían enemigos listos para saquearlos y matarlos a él y a su grupo. Y sin embargo, Esdras no solicitó la fuerza armada para su protección. Explicó: tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiesen del enemigo en el camino, porque habíamos hablado al rey diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su fortaleza y su furor sobre todos los que le dejan. Esdras capítulo 8, 22. En este asunto, Esdras y sus compañeros vieron una oportunidad de ensalzar el nombre de Dios, Yahweh Adonai, delante de los paganos. Entonces quedaría muy bien fortalecida la fe en el poder del Dios viviente. Los israelitas revelaban una fe implícita en su caudillo divino. Es lo que Esdras estaba haciendo. Resolvieron entonces, por lo tanto,
toda su confianza ponerla en su Creador. No quisieron pedir guardia de soldados para no dar a los paganos ocasión de asignar la fuerza del hombre a la gloria que pertenece solo a Dios. No podían correr el riesgo de despertar en la mente de sus amigos paganos una duda en cuanto a la sinceridad de su confianza en Dios. Como pueblo suyo, adquirían fuerza no por las riquezas ni los ejércitos. Y hace 3 días vimos, Zacarías no es con espada ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu. Esdras quería dar aquí una prueba de fe, de que el verdadero Dios les protegería. Este conocimiento de las condiciones gracias a las cuales continuarían gozando de prosperidad bajo la mano de Dios, añadió una solemnidad más que común al servicio de consagración. Todo esto que yo estoy diseminando con ustedes se encuentra en el libro de Esdras, específicamente en Esdras capítulos 7 y 8. Y publiqué ayuno junto al río de Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar en el camino el derecho para nosotros y para nuestros niños y para toda nuestra hacienda. Ayunamos pues. Quiero leer tu pregunta, Alejandro. Mientras quién engañas farsantemente. Mentiras, ¿a quién engañas farsantemente? Muy bien, querido amigo y hermano Alejandro, no sé exactamente a qué te refieres, pero yo estoy repasando las promesas en el Antiguo Testamento, la mano de Dios manifestada en los hombres de fe como Esdras. Esdras es el tema de hoy. El tema de ayer, que puedes tú ver aquí en el canal, fue los tiempos de Esther y Mardoqueo. Y vimos también allí el poder de Dios. Aquí leo tu comentario. Dios fundó una iglesia, no varias. Muy bien, ese no es el tema de ahorita, querido Alejandro. Yo he tocado este tema aquí en el canal y eso es verdad. Su iglesia, de acuerdo a la palabra de Dios, es la persona, el cuerpo, el creyente. Jesucristo dice el Nuevo Testamento que Él es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia son los diferentes miembros de la iglesia. La iglesia no son nombres que cuelgan por arriba de un edificio. No son nombres legales de una iglesia. No, claro, tienes la razón en eso. Lo único que yo predico aquí, querido amigo Alejandro, es a Jesucristo el Salvador, las promesas que Él nos dejó y su gran verdad. Ahora, la bendición que Esdras había mostrado a un pueblo pagano no hizo entonces innecesaria la prudencia y la previsión como precaución especial para salvaguardar el tesoro. Esdras escribió: aparté luego 12 de los principales sacerdotes y peseles, plata, oro y vasos y la ofrenda para la casa de nuestro Dios que había ofrecido el rey, y sus consultores y sus príncipes y todo lo que hallaron en Israel. A estos hombres de probada fidelidad se les encargó solemnemente que actuasen como mayordomos vigilantes del tesoro confiado a su cuidado. Entonces Esdras dijo: vosotros sois consagrados a Jehová y santos vasos, y la plata y el oro ofrenda voluntaria a Jehová, Dios de nuestros padres. Velad y guardadlos hasta que los peséis delante de los príncipes y los sacerdotes. Y esto se encuentra en Esdras capítulo 7, capítulo 8, versículo 24, 25, 28 y 29. Y entonces los levitas y los jefes de los padres de la casa de Israel en Jerusalén, en las cámaras de las casas de Jehová, también respondieron a este llamado. Ahora, el cuidado ejercitado por Esdras al proveer para el transporte y la seguridad del tesoro que se le había otorgado para la construcción del segundo templo, Dios ahora le enseñaba una lección que merece un estudio reflexivo. Querido amigo Alejandro, aproximadamente en unos 20 minutos más
te invito aquí para que hablemos tú y yo. Si tú gustas, yo te escucho con toda atención. Una vez que yo termine este programa, vuelvo a abrirme como en unos 20 minutos más y yo con gusto hago lo que tú me digas. Muy bien, sigamos. Durante los pocos días que los israelitas esperaron al lado del río, se terminaron todos los preparativos para el largo viaje. Escriba entonces lo siguiente, se da la orden, escríbalo, regístrelo y partimos del río de Ahava. Esto dice versículo 31, el 12 del mes primero, para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios fue sobre nosotros, el cual nos libró de mano de enemigo y de acechador en el camino. El viaje ocupó más o menos 4 meses, pues la multitud que acompañaba a Esdras y sumaba en total varios millares de personas, incluía mujeres, niños, exigía que avanzase lentamente, pero todos fueron guardados, sanos y salvos. Sus enemigos fueron refrenados de hacerles daño. Querido amigo Alejandro, en aproximadamente 10 minutos voy a entrar acá otra vez, aún en vivo, y te voy a hacer la invitación para que puedas hablar por la bocina en tu micrófono conmigo. Estoy a punto de concluir este pasaje importante y te veo aquí mismo en 10 minutos más. Entonces, queridos amigos, lo que Esdras le mostró a la nación más fuerte de ese momento, a los persas, es de que el verdadero Dios de Esdras le protegía. No necesitaban, recuerden lo que enseñé hace 3 días, no con ejército ni con espada, mas con su Santo Espíritu. Ahora, su viaje fue próspero y en el primer día del 5º mes, en el año 7º de Artajerjes, llegaron a Jerusalén. Amigos y hermanos, la mano de Dios se ve en medio de la historia. Después de este gran pasaje, vamos a ver qué despertamiento, qué gran renovación tuvo Judá, pues ellos buscaron al Señor de todo corazón. Espero que todos ustedes hayan tenido una comprensión acerca de la obra importante de Esdras, el decreto que le dio Artajerjes Longimano, año 457 a.C., fue el que se encuentra en Esdras capítulo 7. Es el único decreto completo. Es el decreto que se debe usar para los puntos de partida proféticos de Daniel 8 y 9. Oremos. Si es tu voluntad, nuestro Dios, permite que cada persona que ha escuchado este tema pueda ver de que el verdadero Creador, si nos ponemos de su lado, si nos arrepentimos, si le buscamos de todo corazón y si nos volvemos de nuestro camino, nuestro Creador promete protegernos, así como protegió a Esdras y a los miles de personas que emprendieron ese camino de 5 meses en el desierto y nadie les tocó. Permite, Señor, que tú podamos ver en ti, nuestro ayudador, nuestro protector. Permítenos no cerrar la puerta de nuestro corazón y endurecerla. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.